Muy bien, hoy día estamos 30 de marzo de el 2021. Ya estamos finalizando el mes de marzo, hemos iniciado la grabación y hoy día vamos a iniciar el tema de trigonometría básica, que corresponde a la unidad número 5. Después de esta unidad ya estaremos viendo lo que corresponde a la primera actividad entregable de nuestro curso, ¿no? La primera actividad entregable. Pues bien, el contenido de toda esta unidad les voy a enviar en este momento por nuestro chat, para que así no estén de repente generando molestias en sus equipos a tratar de descargarlos del Blackboard, o ya no estén ingresando tarde en la noche, ¿no? A ver, déjenme cargar el contenido. Son 5 archivos que les estoy enviando, 4 PDFs y un archivo en Word, que es el contenido que estamos viendo, contenido teórico, los libros de trabajo, los ejercicios de autoestudio, el contenido curricular y aparte el documento en Word, que son problemas adicionales, ¿no? De reforzamiento, que se llama. Bien, ahí les estoy enviando. Entonces me confirman por favor si se ha llegado. Buenas tardes, María Isabel. ¿Me confirman por favor si es que les ha llegado el material? A mí ya me llegó, profesor. Ya, muy bien. A los demás sí, también. Ya, muy bien. A los compañeros que... ¿Sí? ¿Algún compañero voluntario, por favor, que quiera reenviar este material por el grupo de WhatsApp? Ahí entonces un compañero ha compartido este material en nuestro grupo. Vamos a empezar entonces lo que corresponde a la unidad número 5, el tema de trigonometría básica. Para iniciar este tema debemos ver así a rasgos generales que para medir ángulos podemos utilizar 3 sistemas de medidas, que son el sistema sexagesimal, para el sistema sexagesimal una vuelta equivale a 360 grados sexagesimales, así es como se representa 360 grados, una bolita en la parte superior derecha, un superíndice. Además de eso, las subdivisiones de esta unidad son que un grado sexagesimal equivale a 60 minutos centesimales. Se representa minutos así, ya, por ese palito que ustedes ven, ¿no? Y además de eso tenemos que un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos, ¿no? 60 segundos. Y los segundos en el sistema sexagesimal se representan por los 2 palitos. Fíjense que tiene una similitud casi en los valores que uno también conoce o representa en cuanto a la medida del tiempo, ¿verdad? Ya que nosotros trabajamos en el tiempo igual. Una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Pero no es el único sistema que se conoce. El otro sistema es el sistema centesimal. El sistema centesimal, también conocido como
sistema francés es en el que una vuelta equivale a 400 grados centesimales. Fíjense que muy a pesar de hablar y sonar igual, se escribe y se representa por un símbolo distinto. Es la letra G minúscula, pero colocado como superíndice, ¿no? Para el sistema centesimal, un grado centesimal, vamos a borrar acá, un grado centesimal equivale a 100 minutos, ¿ok? Un grado centesimal equivale a 100 minutos. En el sistema centesimal, un grado centesimal equivale a 100 minutos. Así se escribe min. Y caramba, un minuto, un minuto centesimal equivalen a 100 segundos. ¿Sí? Se escribe así, sec de segundos. Ya, muy bien. No es el único sistema, además, existe otro sistema, que es el sistema radial. Sistema radial. Para el sistema radial, una vuelta equivale a 2 pi radianes, se escribe así, rad. ¿Ok? Para este sistema, una vuelta equivale a 2 pi radianes. Por lo general, casi siempre se utiliza el sistema sexagesimal. Es más, las medidas de los ángulos con los cuales nosotros vamos a trabajar van a estar en este sistema. ¿Ok? Repito, las medidas de los ángulos con los cuales nosotros vamos a trabajar pues van a estar en este sistema, en el sistema sexagesimal. ¿Ya? Raras veces vamos a usar el sistema centesimal, salvo para hacer un caso pues de conversiones. El sistema radial también se utiliza bastante, sobre todo en la parte de la mecánica. Se utiliza bastante el sistema radial. Muy bien. Dicho esto, entonces, vamos a ver las equivalencias o cuál es la ecuación que nos puede ayudar a hacer una conversión de un sistema a otro. Sabemos que en el sistema sexagesimal, que lo vamos a representar por la letra S, dividido entre una vuelta equivale a 360 grados sexagesimales. No olvidar su símbolo. Va a ser lo mismo que en el sistema centesimal, que lo vamos a representar por C, solo que en el sistema centesimal una vuelta equivale a 400 grados centesimales. Se representa, no olviden su símbolo, en la letra G, que es igual. En el sistema radial, una vuelta equivale a 2 pi radianes, 2 pi rad se escribe. Como podemos notar, en todas las ecuaciones podemos simplificar o extraer mitad, ¿no? Mitad de 360, mitad de 400 y mitad de 2 pi rad. De tal manera que la fórmula final quedaría como S entre 180 grados sexagesimales es igual a C entre 200 grados centesimales, y este es igual a su vez a R, que es igual a pi radianes. ¿Correcto? Esta es la fórmula que normalmente uno encuentra en los apartados de matemáticas respecto a este tema. Entonces, si nosotros queremos convertir, por ejemplo, de sexagesimal a centesimal, utilizaríamos las dos primeras expresiones o las dos primeras fracciones. Si quisiéramos convertir de sexagesimal a radial, utilizaremos la primera y la última. Si quisiéramos convertir de centesimal a radial, utilizaríamos las dos últimas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Nos piden acá convertir en medidas sexagesimales 3/4 pi radianes, ¿no? Nos dan en fracción ese valor, ¿ok? Hay que identificar a qué sistema nos piden hacer la conversión respectiva. Entonces acá nos están pidiendo convertir de sexagesimal a, convertir a sexagesimal un valor en un ángulo que está en radian, ¿correcto? El valor del ángulo que está en radian, pero para eso vamos a identificar qué valores vamos a utilizar. Muy bien, entonces en nuestra ecuación vamos a identificar, porque en realidad son fracciones equivalentes, ¿no? En nuestra ecuación vamos a identificar cuál de las fórmulas vamos a aplicar. Como queremos pasar de sexagesimal, o sea, de ese valor, a radian, ¿verdad? Pues vamos a pasar a radian acá, o viceversa. Entonces voy a utilizar la primera y la última. Voy a copiar esa ecuación. S entre 180 grados es igual a R entre pi radian. Muy bien. Y aprovechando que ya tenemos acá la ecuación, vamos a despejar el valor que queremos, ¿no? El que queremos es S. S es igual, entonces, despejar es dejarlo solito, ¿no? S es igual a R entre pi radianes multiplicado por 180. Ese 180 grados que estaba inicialmente dividiendo pasó a multiplicar. Muy bien, entonces acá queda S igual a, reemplazo, sustituyo el valor de R, que es 3/4, porque es el valor del ángulo, ¿no? 3/4, ¿no? Pi radianes, que se abrevia como rad, dividido entre pi radianes, multiplicado por 180 grados sexagesimales. Simplificamos pi radianes, ¿ok? Ordenamos bien la ecuación, que quedaría como 3/4, a ver, un poquito más, ahí está, por 180 grados sexagesimal. Mitad de 4 es 2, mitad de 180 es 90. Podemos seguir sacando mitad de 2 es 1, mitad de 90 es 45. Muy bien, entonces ya hemos simplificado lo que podíamos simplificar. Obtenemos entonces 3 por 45 grados sexagesimales. 3 por 45 vamos a multiplicar. 3 por 5 es 15, llevo una. 3 por 4 es 12, más uno que he llevado es 13. Entonces el resultado sería 135 grados sexagesimales, ¿no? Hemos convertido 3/4 pi radianes, que estaban en el sistema radian, a sexagesimal. ¿Tenemos alguna consulta acá? Muy bien, entonces vamos a proponer otro caso, a ver, para que usted mismo haga la conversión, ¿ya? Aplique lo mismo que ustedes hemos visto en la resolución, aplique la fórmula correcta, obviamente. Ahorita voy a pegar el caso en la pizarra y también voy a pegar el caso en el chat, ¿ok? En el chat. A ver, me está fallando el internet.
Muy bien, ahí tenemos el caso para que ustedes resuelvan. Vamos a convertir allí 5 tercios pi radianes a sexagesimal. Le voy a dar 5 minutos para intentar hacer la conversión, y cuando lleguen al resultado, por favor, compártanlo, escriban su resultado en el chat. Voy a pegar también la imagen de este caso para los que no puedan tener acceso o no están viendo la pantalla. Voy a pegar también el caso a el chat de Teams. Bien, ahí está, ya les he enviado. 5 minutitos, intentemos desarrollar, por favor. Repito, para iniciar el tema de trigonometría básica, vamos partiendo de los conceptos. La trigonometría se basa en razones trigonométricas. ¿Y qué es una razón? ¿No? Una razón en matemática es una comparación. Esta comparación entre dos cantidades se logra como se puede comparar mediante operaciones como son la aritmética, mediante una razón aritmética, y una razón geométrica. ¿Cómo se compara con una razón aritmética? Restando dos cantidades. El resultado es la razón aritmética entre esas dos cantidades. ¿Cómo es la comparación o cómo es una razón geométrica? Mediante una división. Y el resultado es la razón geométrica. Entonces, una razón, nosotros vamos a utilizar el concepto de razón geométrica para el tema de trigonometría. ¿Ya? Entonces, una comparación de dos cantidades mediante la división es una razón geométrica, perdón. ¿Ya? Es una razón geométrica. Entonces, este nombre de razón trasladado al tema de, y le unimos al tema de razón trigonométrica, vamos a ver acá. Razón trigonométrica. Entonces es una comparación. Pero ¿qué voy a comparar? Porque debo comparar dos cantidades. Debo comparar lados de un triángulo rectángulo. Ahí está, muy bien. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo, obviamente, vamos a desde el inicio. Un triángulo es la figura geométrica que tiene tres lados, ¿verdad? Es una figura geométrica cerrada, ¿no? Tiene tres esquinas o vértices que normalmente se representan por puntos y se denotan o se escriben con letras mayúsculas. Ahí está el vértice A, el vértice B, el vértice C. Pues el orden que he puesto los vértices ha sido aleatorio. Ustedes pudieron haber elegido cualquier orden. Entonces, si tiene tres vértices, tiene tres lados también. Al lado A se le opone el lado A minúscula. Al vértice B se le opone el lado B minúscula. Y al vértice C se le opone el lado C minúscula. Y como tiene tres lados, también va a tener tres ángulos. Normalmente los ángulos se representan utilizando las letras del alfabeto griego. Entonces este va a ser el ángulo alfa, este será el ángulo beta. ¿Por qué no le pones el ángulo al tercero? No, es que este símbolo que ustedes ven acá significa un ángulo de 90 grados, también conocido ángulo recto o ángulo de perpendicular. ¿Ya? ¿Por qué no profundizo más en el tema o detallo más en el tema de ángulos? Justamente hay una unidad en donde nosotros vamos a hablar de este tema. ¿Ok? Bien, mientras tanto, entonces una razón trigonométrica es una comparación entre los lados de un triángulo rectángulo. Pero ¿cómo así? ¿Cuántas razones trigonométricas hay? Hay 6 razones trigonométricas. La razón seno, la razón
caramba, un ratito. La razón coseno la razón tangente ¿verdad? Muevo un poquito. La razón cotangente, vamos a ponerle acá abajo. A ver, hay que ordenar mejor. Muy bien. La razón secante y la razón cosecante. Esas son las 6 razones trigonométricas que existen en un triángulo rectángulo. ¿Ok? ¿Pero a qué es igual la razón seno? Como es una razón, entonces debe ser una comparación utilizando una división. Entonces, la razón seno es la comparación entre el cateto opuesto entre la hipotenusa. La razón coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. La razón tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La razón cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. La razón secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la razón cosecante es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Muy bien. Ahí están entonces las razones. Pero, profe, ¿qué es esto? Se preguntarán ustedes de cateto opuesto, cateto. ¿Qué es un cateto? Muy bien, los que no recuerdan un tanto ese tema, vamos a hacer acá un recuerdo, ¿no? Y sabemos que en todo triángulo rectángulo, el lado más grande también se le llama hipotenusa. Y los otros lados se les llama catetos. Catetos. ¿Ok? Ahora bien, dependiendo desde donde estemos observando, vamos a tener cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cómo así? Si nosotros estamos observando desde las perspectivas, acá vamos a dejar un ojito, desde las perspectivas del ángulo alfa, entonces el cateto opuesto, el lado que se le opone, viene a ser A, y su cateto adyacente, el lado que está pegado a él, es B. Pero si nosotros observamos desde la perspectiva del ángulo beta, su cateto opuesto es B y su cateto adyacente es A. La hipotenusa es la misma, es invariante, no cambia. Y acá nace pues el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Es un teorema muy popular, aunque ahora se sabe pues que muy de repente Pitágoras conoció este teorema en sus viajes que hizo pues por India, ¿no? Se han descubierto algunos inscritos que son pues que datan años, muchos años antes del nacimiento de Pitágoras, o donde se estima que haya nacido, ¿no? Pues bien, son temas aparte. Muy bien. Entonces, estas situaciones de las razones trigonométricas hay que fijarlo un poco en la memoria. La razón seno es cateto opuesto entre hipotenusa. La razón coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. La razón tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto.
la secante es hipotenusa entre cateto adyacente y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo determino la razón trigonométrica de un ángulo? Pues de la siguiente manera. Vamos con el ángulo alfa, ¿no? El seno, la razón seno se abrevia así, seno de alfa. Cateto opuesto de alfa es el lado A, la hipotenusa es el lado C. Coseno de alfa, el coseno se representa o se abrevia como cos, que es igual al cateto adyacente, en este caso que es B, entre la hipotenusa que es C. La tangente se puede abreviar así, TG, es igual a cateto opuesto, que en nuestro caso es A, y cateto adyacente, que en nuestro caso es B. Y de ahí todos los demás razones trigonométricas es el inverso negativo. Como así, por ejemplo, el cotangente de alfa será B entre A. El secante de alfa va a ser C entre B. Y el cosecante de alfa es igual el inverso de seno, C entre A. Entonces basta que ya tengamos una de las razones trigonométricas, podemos tener el resto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, vamos a poner acá un primer ejemplo. Determinar las 6 RT, o sea, razones trigonométricas del ángulo alfa en este triángulo. No, ese triángulo está mal. Vamos a corregir. Ahí está, muy bien. 90 grados. Este va a ser mi ángulo alfa. Muy bien. Jóvenes, determinen ustedes por favor las 6 razones trigonométricas de este ángulo alfa. Les doy 5 minutos. Bien, les agradezco entonces su participación. Ahí tenemos la participación de la compañera Alison, Melissa Alison, del compañero Arturo. Ok. Y acá tenemos un caso típico de razones trigonométricas. Si nosotros quisiéramos determinar las 6 razones trigonométricas de este caso en particular, tendríamos el inconveniente de que en el triángulo no disponemos de un valor, que es el más grande, que es la hipotenusa. Entonces debo aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí, hay que mover un poco. Acá voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicar Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, como no sé cuánto vale, le voy a poner el valor de x. X al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, 5 al cuadrado más el otro 5 al cuadrado. Entonces x al cuadrado es igual a 5 por 5, 25, más 5 por 5, 25. X al cuadrado es igual a 25 más 25 es 50. Yo quiero el valor de x, no de x al cuadrado. Por lo tanto, este exponente va a pasar como raíz. Raíz cuadrada de 50, que viene a ser en realidad raíz cuadrada de 5 al cuadrado por 2, ¿no? Y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5. Vamos a sacar acá. 5 raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ya tenemos entonces el valor de la hipotenusa, que es igual a 5 raíz cuadrada de 2. Y con esos valores ya podemos determinar sus razones trigonométricas, tanto seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Entonces en los casos en donde nos den un triángulo incompleto, vale decir que le falta uno de sus lados, lo que debemos hacer es calcular utilizando de preferencia el teorema de Pitágoras.
Hay otros teoremas, ¿ah? O leyes, ¿no? Ya vamos a ver más adelante con la ley de senos y la ley de coseno. Muy bien, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, muy bien, continuamos. Voy a proponer un caso igual para que usted lo desarrolle, ¿ya? Similar. Ahí está el triángulo, aquí está alfa, aquí está beta, ya. Este valor va a ser 16, este valor va a ser 20, parecido, ¿no? Calcular, vamos a poner acá, calcular el valor de m, que es igual al seno de alfa más, ¿no?, la tangente, ¿qué digo tangente? Más seno de beta. Bien, a ver, 5 minutos para intentar calcular. Acá ya no nos piden, ojo a esto, las 6 razones trigonométricas, sino que operemos con una suma, o sea, vamos a sumar dos de ellas, dos razones trigonométricas, seno del ángulo alfa más el seno del ángulo beta, ¿no? Entonces hay un valor ahí que no conocemos, que es la hipotenusa, y eso lo debemos calcular con Pitágoras. 5 minutitos. Muy bien. Entonces, lo primero es aquí calcular el valor, pues, de la hipotenusa, ¿verdad? Que le vamos a poner el valor de x. Entonces, este x al cuadrado es igual a 20 al cuadrado por 16 al cuadrado, ¿no? X al cuadrado es igual a 20 por 20, 400, más 16 por 16, ¿verdad? ¿Cuánto es 16 por 16? ¿Alguien puede aproximarme ese cálculo? Entonces 36. 256. 256, profesor. 256. Entonces x al cuadrado se la suma 400 más 256, serían 656. Entonces la raíz cuadrada de 656, ¿cuánto le sale esto? ¿Sale exacto? No, ¿verdad? Ya, muy bien. 4 raíz cuadrada de 41. Entonces nos piden calcular la razón trigonométrica de seno. Vamos a calcular m es igual seno de alfa perdón, 20 entre 4 raíz de 41 más seno de beta 16 entre raíz cuadrada de 4 raíz cuadrada de 41. Como es el mismo denominador, ¿cierto? A pesar que es un radical ahí, vamos a poner acá el mismo denominador, 4 raíz cuadrada de 41, y sumamos los numeradores, ¿verdad? 20 más 16, 30 y 36. Acá simplificamos, mitad es 2, mitad es 18, mitad 1, mitad es 9.
Entonces aquí el resultado es 9 entre raíz cuadrada de 41. Lo podemos dejar ahí, o también si ustedes desean aplicar los conocimientos de la clase anterior, podemos multiplicarle por su factor racionalizante, porque no puede haber un número irracional en el denominador, y obtendríamos 9 raíz de 41 entre 41, que sería el resultado. Pero con tal que lleguemos hasta acá, estoy contento. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien. Otro tipo de casos que nos van a poder plantear en el tema de trigonometría es el que inicia de esta manera. Miren, dice acá: si el seno de alfa es igual a 3 cuartos, no, 3 cuartos, perdón, quedó 3 cuartos, a 3 quintos, punto y coma, calcular, ¿no?, la cotangente de alfa. Muy bien, fíjense acá no nos dan, ningún triángulo. Nosotros debemos construir el triángulo. ¿Cómo así? Construimos el triángulo rectángulo, ahí está, y ubicamos en cualquier esquina el ángulo alfa. Muy bien, de este ángulo sabemos de que la razón seno de alfa, ¿sí?, es igual a, seno de alfa es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa, que acá nos dan el equivalente a 3 quintos. Su cateto opuesto entonces va a ser 3, que es este, y su hipotenusa va a ser este, 5, ¿verdad? Entonces faltaría determinar el valor del cateto. Para eso utilizo el teorema de Pitágoras, que me dice 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más x al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, menos 3 por 3 es 9, que es igual a x al cuadrado. Lo ordenamos bien: 25 menos 9 es 16, raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Por lo tanto, el valor de ese cateto es 4. ¿Y por qué era importante determinar el valor de ese cateto? Porque nos pedían porque nos pedían cotangente de alfa. Y la cotangente, si ustedes recuerdan, es cateto adyacente entre cateto opuesto. Y ya tenemos el valor de cateto adyacente, le acabamos de calcular, que es igual a 4, y su cateto opuesto es igual a 3. Entonces la cotangente de alfa es 3 cuartos. Fíjense, en este tipo de casos siempre va a iniciar con una condicional. Si, dice, ¿no?, si tal razón equivale a tanto, calcular esta otra operación. Y ahí nosotros debemos construir el triángulo desde cero. ¿Alguna consulta? Bien, voy a proponerles entonces un caso similar. Atentos. Ejemplo, si tangente de alfa es igual a 1, calcular dos puntos, el valor de la expresión n, que viene a ser igual a seno de alfa más coseno de alfa. Ahí está. 5 minutitos para que lo intenten desarrollar. Compartan su resultado en el chat, por favor. Es visto ya aparentemente el grado de dificultad de este caso. Algunos compañeros, como en el caso de Arturo, han intentado desarrollarlo. Vamos a ver. Tangente de alfa igual a 1. Pero sabemos nosotros que la razón tangente es una comparación de dos cantidades, correcto, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, y esto es igual a 1, y 1 es igual a 1 entre 1, ¿cierto? Entonces esto, al llevarlo a un triángulo, vamos a llevarlo a un triángulo,
esto llevarlo a un triángulo, acá tengo el lado alfa, el ángulo alfa, cateto opuesto sería este, cateto adyacente sería este. Faltaría calcular x, que vendría a ser la hipotenusa. ¿Y cómo estamos estilando calcular siempre los valores de un triángulo rectángulo? Aplicando Pitágoras, ¿verdad? Entonces tengo acá x cuadrado igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. X cuadrado igual a 1 más 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, 1 más 1 es 2. Raíz cuadrada de 2 vendría a ser justamente el valor de la hipotenusa. Vamos a la operación en sí. N, seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa, 1 entre raíz cuadrada de 2, más coseno, cateto opuesto, cateto adyacente, 1 entre hipotenusa. Como son homogéneas, puedo poner 2, 1 más 1 es 2. Si quisiéramos racionalizar, multiplicamos por el factor racionalizante y al final obtendríamos 2 raíz cuadrada de 2 entre 2. Si simplifican esto y al final obtenemos simplemente como raíz cuadrada de 2. Fíjense, ¿no? ¿Cómo llegar a ese resultado? Igual, recordando que una razón trigonométrica es una comparación. ¿Okay? Es una comparación. Muy bien, ¿alguna pregunta acá? ¿Ninguna? Profesor, Sí. explícame de nuevo, por favor. Bien, acá lo que a nosotros nos dicen es lo siguiente, que la razón que se están presentando es tangente y nos dicen que es igual a 1. Sabemos nosotros que la tangente es igual a cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces necesito dos valores, pero sabemos de que 1 en realidad es 1 entre 1. Entonces el cateto opuesto va a ser 1 y el cateto adyacente va a ser también 1. Y esto lo ubico en la geometría del triángulo. El cateto opuesto a alfa va a ser 1 y el cateto adyacente al ángulo alfa va a ser 1. Y utilizando el teorema de Pitágoras calculamos el valor de la hipotenusa, que es igual a raíz cuadrada de 2. Ya con ese valor vamos a calcular el valor de n, que nos pide que es seno de alfa más coseno de alfa. Seno entonces será cateto opuesto entre hipotenusa, o sea 1 entre raíz de 2, más coseno, que es igual a 1 entre raíz de 2 también, ¿no? Sumando, como son homogéneas, puedo sumar los numeradores, 1 más 1 es 2 raíz de 2. Y luego, como hemos aprendido en el tema de radicales, potenciación y radicación, multiplico y divido por el mismo denominador. De tal manera que arriba tengo 2 raíz de 2, entre raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, raíz de 4 es 2. Y elimino al final esos 2 y me queda simplemente raíz cuadrada de 2, ese resultado. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bien, a ver, otro casito más para que quede más afianzado el tema. Vamos a poner acá. Calcular el valor de n, que es igual a 1 más secante de alfa. Y siempre nos van a poner una condición, ¿okay? Siempre nos van a poner una condición. Sí. Vamos a poner acá seno de alfa es igual a raíz cuadrada de 3,
entre 2. Vamos a arreglar esta raíz cuadrada de 3. Muy bien. 5 minutos para intentar calcular el resultado de esta operación. 1 más secante de alfa. La razón que nos dan es seno. Raíz de 3 entre 2. 5 minutitos. Un compañero ya llegó al resultado, ¿verdad? También la compañera Alison, ¿no? El resultado es 3. Pues, ¿de dónde vamos a guiarnos? Igual, el procedimiento es el mismo, ¿no? La razón seno, caramba, se mueve acá. La razón seno es igual a el cateto opuesto y la hipotenusa. Correcto. ¿De dónde vamos a dibujar este? Nuestro triángulo. Vamos a nuestro triángulo. Acá ubicamos el ángulo alfa. Este es 90 grados. Cateto opuesto, ¿no? Y la hipotenusa. Faltaría calcular el valor de este cateto. Aplicando Pitágoras, tendríamos la hipotenusa al cuadrado igual los catetos al cuadrado, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más x al cuadrado, ¿verdad? 2 por 2 es 4, igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 más x al cuadrado. Movemos un poquito la pizarra. Caramba, ¿por qué se mueve? Bien, entonces tengo acá 4 menos 3 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a raíz cuadrada de 1, que al final viene a ser simplemente 1. Ya tengo entonces el resultado de todos los catetos. Ya puedo calcular lo que me están pidiendo. Me están pidiendo el valor de m, que es igual a 1 más secante de alfa. Y la secante es igual a hipotenusa, que viene a ser en este caso 2, entre el cateto adyacente, que acabamos de calcular, que es 1, ¿no? Entonces calculamos al final, 2 entre 1 es igual a 2, y 2 más 1 es igual a 3, ¿no? Ahí tenemos el resultado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Pasemos a otro tema en sí. Señores, al igual que en el transcurso de nuestra historia, ¿sí? En nuestra historia republicana, al igual que tenemos peruanos notables por hechos, por ejemplo, por haber sido reconocidos como héroes en un combate, por haber sido nominados al premio Nobel, como el caso de Vargas Llosa, ¿no? Como haber sido inmolados en aras de la salud de la población, como Carrión. También nosotros aquí, haciendo ese paralelismo en matemática, en el tema de trigonometría, tenemos ciertos valores o ciertas razones de ángulos de triángulos notables. Y les voy a poner esta tabla acá. Allí está. Miren, fíjense. Entonces, ¿cuáles son esos valores de esos triángulos? ¿O de qué ángulo estamos hablando? Del triángulo o del ángulo de 8 grados, de 15 grados, de 16, de 37 y medio, de 53 medios, de 30 grados, 37 grados, 45, 53 y 60. Estos últimos son los que clásicamente se estudian en el colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no intervienen muchas raíces, ¿no? Muchos radicales. Y ahí tenemos, incluso hay más, ¿no? Entonces, ustedes como son, pues, están apuntando ya sus tablas, sus valores de sus tablas, ¿no? O sus fórmulas en un carrusel de fórmulas. Vamos a agregar esta tabla porque no les voy a pedir que se memoricen, ¿correcto? Lo que sí les voy a pedir es que tengamos la tabla a la mano para poder efectuar ya las operaciones. De tal manera que cambiaría las operaciones a lo siguiente. Fíjense,
Ejemplo, calcular, qué manía de esta inteligencia artificial, calcular el valor de n igual a 1 menos, vamos a poner acá, menos el seno de 53 grados. 1 menos el seno de 53 grados. Acá ya no hay triángulo que construir. Simplemente para aplicar, ¿no?, el valor que nos están poniendo ahí, o de la razón trigonométrica que nos están poniendo ahí. Y decimos 1 menos, vamos a la tabla y buscamos el ángulo de 53 grados. Ahí está. ¿Y qué valor quiero? El valor de seno. Justamente es el primer valor. ¿Cuánto es? 4 quintos. Y ese valor es lo que voy a reemplazar acá. Y listo. Ahí termino. Al momento que reemplazo el valor de la razón trigonométrica, ahí termina el tema de razones trigonométricas. Y ya pasamos a un tema que ya hemos desarrollado, que es fracciones, ¿verdad? Y les he enseñado a calcular la suma y resta de fracciones con un número entero, ¿no? Multiplico 5 por 1, 5, menos 1 por menos 4, 1. El resultado sería un cuarto. El valor es un cuarto, ¿no? Entonces, voy a pegar también esta tabla aquí en nuestro chat. Y si algún compañero, por favor, lo comparta en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ahí tenemos entonces una operación con una razón trigonométrica de los ángulos notables. Aquí la diferencia es de que ya los valores de las razones están en la tabla, no hay que calcularlos ni utilizar Pitágoras, ya están en la tabla. ¿Sí? Ya están en la tabla. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Luis Hernández está compartiendo su pantalla. ¿Cómo? Correcto, es un quinto realmente. Ahí está. Bien, a ver, uno para que calculen ustedes. Calcular R, que es igual a 1 más seno al cuadrado de 45 grados. Bien, a ver, tienen 3 minutos para intentar calcular ese valor. Solamente hay que referenciar la tabla y verificar el valor del seno de 45 grados y ese valor elevado al cuadrado. 3 minutitos. Hay algunos compañeros que han intentado hacerlo. Entonces, seguramente se han topado en la tabla con el valor del seno de 45 grados. ¿Cuánto es? Compártanlo, por favor. En la tabla les he adjuntado. ¿Cuánto es? 1 entre raíz cuadrada de 2. Correcto, pero está elevado al cuadrado, así que para evitar confusiones le vamos a poner entre paréntesis. Y hasta ahí es el tema de trigonometría. Ahora nos topamos con el tema de potenciación y radicación. Aplico una propiedad que nos decía, recuerdan ustedes, que si tengo un cociente podemos separar tanto para el numerador como para el denominador. Y así lo hacemos. 1 al cuadrado entre raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces resolvemos acá. R es igual a 1 más 1 al cuadrado es 1, raíz de 2 al cuadrado es 2. Y acá al sumar 2 por 1 es 2, más 1 es 3. O sea, 3 medios. El resultado es 3 medios. ¿Alguna pregunta?